Las montañas no se mueven, pero a veces parecen esconder lo que no quieren que volvamos a encontrar. Bienvenidos a El Canal Maldito. Aquí no hay dramatizaciones, solo datos, archivos y testimonios que no cuadran, historias que fueron documentadas y luego descartadas como errores del sistema. Hoy hablaremos de una desaparición múltiple, un grupo de personas, un punto en el mapa y una caminata imposible que aún nadie puede explicar. La historia comienza el 13 de septiembre de 2019 en la zona montañosa de la Sierra de Olva, en la provincia de Teruel. 4 senderistas, todos residentes de Valencia, habían decidido pasar el fin de semana en ruta por una de las sendas más tranquilas del Maestrazgo. Personas experimentadas, rutas conocidas, clima estable. Salieron desde el refugio de la Mosquera a las 9:12 de la mañana y según la planificación debían regresar antes de las 19 horas. Ninguno volvió. La primera alerta se emitió a las 21:34. Un familiar de uno de los senderistas intentó llamar sin respuesta. A las 22:05, el dispositivo fue localizado por última vez en la zona del Barranco del Fustero, una zona boscosa pero señalizada, sin especial dificultad. A las 5:17 del día siguiente, un equipo de protección civil accedió al área. No encontró rastro, ni huellas, ni mochilas, ni ropa. Nada, solo vegetación pisada en un punto muy concreto, un claro al borde de una pendiente, donde la tierra parecía recientemente removida. Durante las siguientes 72 horas, se desplegó un operativo con más de 40 personas, helicópteros, drones, unidades caninas. Todos cubrieron los mismos caminos una y otra vez. Y fue al tercer día cuando se encontró la primera pista, un GPS de muñeca parcialmente enterrado bajo piedras sueltas. El dispositivo pertenecía a uno de los desaparecidos, Raúl Giner, 34 años. Estaba dañado, pero la memoria interna estaba intacta, y allí comenzó lo extraño. El GPS marcaba un recorrido de 19 horas y 37 minutos de caminata sin pausas, una línea casi perfecta, pero sin sentido. El grupo había realizado un trayecto en forma de espiral, primero amplio, luego más cerrado, hasta volver a casi el mismo punto de inicio, y luego la línea se interrumpe de golpe. No hay subida, no hay bajada, no hay pérdida de altitud, solo una curva detenida en seco, como si el grupo hubiera seguido caminando, en círculos hasta desaparecer. El punto final del GPS se encuentra en una zona que no aparece en los mapas oficiales, ni en papel, ni en digital, ni en el SIGPAC. Solo coordenadas y una mancha de vegetación cerrada, como si alguien hubiera borrado el camino con intención. El Instituto Geográfico Nacional confirmó después que esa parte del sendero no estaba registrado, pero en imágenes satelitales de 2008 sí aparece una bifurcación antigua, que fue tapada con tierra hace más de una década. Nadie supo quién la selló, ni por qué. Cuando revisaron los datos de altitud, notaron algo aún más perturbador. Durante toda la ruta, el grupo mantuvo una elevación constante de entre 1178 y 1180 metros. Eso no es posible, ni siquiera caminando por carretera. El terreno de la Sierra de Olva tiene múltiples desniveles, pequeños valles, barrancos, zonas que obligan a subir o bajar constantemente, pero los desaparecidos, según su propio GPS, caminaron casi 20 horas sin subir ni bajar, ni un solo metro. El equipo técnico pensó en error del dispositivo, pero se recuperó la data cruda y fue verificada por especialistas de montaña. Los datos eran coherentes, y lo más inquietante, todos los puntos de latitud y longitud eran reales, pero trazaban una ruta que nadie había recorrido nunca, una espiral perfecta que nadie ha podido replicar desde entonces. Un miembro del equipo de rescate, que pidió no ser identificado, dejó una frase en su informe manuscrito. No fue una caminata, fue un encierro. Algo les hizo volver una y otra vez al mismo sitio, hasta que dejaron de estar ahí. Si un camino no existe, ¿cómo pudo alguien recorrerlo durante casi 20 horas? Los datos del GPS encontrado en la Sierra de Olva fueron recuperados y validados el 18 de septiembre. Durante los siguientes días, un equipo especial de rastreo se encargó de reconstruir exactamente la ruta que marcaba el dispositivo,
Para ello utilizaron drones con sensores térmicos, geolocalizadores y cámaras de profundidad. Querían verificar si el grupo había pasado por zonas de vegetación espesa o si, como parecía, habían caminado por un trazado que nadie más conocía. La ruta fue digitalizada y cuando se superpuso con el mapa geográfico actual, más del 70% del recorrido pasaba por zonas sin acceso registrado, montes cerrados, paredes de piedra, pendientes imposibles, y sin embargo, el GPS los mostraba caminando sin detenerse, como si todo el terreno hubiera sido plano. Uno de los rescatistas que participó en la búsqueda, con 22 años de experiencia en montaña, resumió la situación con una frase: era como si alguien hubiera proyectado un sendero encima del real, como si hubieran caminado sobre otra versión del monte, solo visible para ellos. El punto más extraño estaba en el centro de la espiral, la zona donde la ruta se detenía abruptamente. Allí no había sendero, solo una pequeña hondonada natural, rodeada de árboles torcidos y con el suelo cubierto de piedra suelta. Era un lugar inofensivo. Nadie pensaría en detenerse allí, pero según el GPS, fue el último punto donde el grupo se registró con vida. Se desplegaron cámaras térmicas durante una madrugada entera. No se esperaba encontrar nada, pero una de las grabaciones captó algo. Durante 9 segundos, en la parte inferior derecha de la imagen, aparece una firma térmica inestable, no humana, no animal, pero con un calor residual que no correspondía con la temperatura ambiente. La figura no se movía, no tenía forma definida, pero parecía expandirse y contraerse, como si respirara. Se repitieron las pruebas, pero no volvió a aparecer. Los datos térmicos fueron archivados como interferencia ambiental, pero uno de los técnicos, antes de borrar el archivo, lo guardó con otro nombre: bucle 001.avi. Ese mismo técnico volvió a la zona días después, por cuenta propia, y descubrió algo más. En el claro donde terminaba la espiral, alrededor de la piedra removida, las plantas comenzaban a crecer en curva, no en línea recta, no hacia el sol, sino formando un círculo, una nueva espiral, que coincidía con el patrón del GPS, como si el entorno hubiera empezado a copiar la ruta. Esa noche, el técnico dejó una cámara de baja exposición oculta entre los árboles, programada para capturar una imagen cada 30 segundos. La mayoría estaban vacías. Niebla, ramas, oscuridad, pero en una de ellas, a las 3:11 de la madrugada, aparece algo más. Una figura, en el centro del claro, sin linterna, sin mochila, solo de pie, mirando hacia el árbol donde estaba la cámara. No tiene rostro, no tiene sombra, y no aparece ni antes ni después. La imagen fue tomada con una lente infrarroja, pero aún así es nítida. Cuando se analizó digitalmente, se encontró un detalle que pasó desapercibido. En el pecho de la figura parece haber un objeto colgando, un rectángulo pequeño, alargado, como un GPS. Ninguno de los cuerpos ha sido encontrado, ninguno de los móviles fue recuperado, solo ese GPS, enterrado en el centro de la espiral, y esa imagen que nunca debió existir. Los servicios de rescate se retiraron oficialmente del caso a los 22 días. La investigación policial se cerró por falta de pruebas y el terreno fue declarado zona de acceso restringido para actividades no guiadas, no por seguridad, no por clima, sino por riesgo de desorientación prolongada. Desde entonces, cada otoño aparecen marcas nuevas en la tierra, en curva, siempre cerca del mismo punto, como si alguien siguiera caminando. Nada perturba tanto como descubrir que alguien ya sabía lo que iba a pasar. A medida que avanzaba la investigación no oficial del caso de 2019, un colaborador anónimo compartió un documento escaneado. No venía de la Guardia Civil, ni de los archivos del Seprona, ni de la Unidad de Montaña. Era un informe interno del Instituto Cartográfico de Aragón, fechado en octubre del año 2001. Título: Anomalías de orientación y distorsión de ruta en cuadrante OL 78. B. Nadie lo conocía. Nunca fue citado en medios, ni en informes posteriores, y sin embargo, describía un caso prácticamente idéntico.
Según el documento, en septiembre de 2001, 2 técnicos topográficos realizaban tareas de escaneo geodésico en la Sierra de Olva. Uno de ellos, Alberto M., desapareció durante una pausa del trabajo, al alejarse 50 metros del punto base para realizar una medición independiente. El otro técnico notificó la desaparición tras 25 minutos. Se activó un operativo básico de búsqueda y a las 2 horas se encontró la libreta de campo del desaparecido junto con un medidor láser y un GPS. Los objetos estaban en el suelo, perfectamente colocados, como si hubieran sido dejados a propósito. En las páginas de la libreta había un único dibujo, un esquema en espiral, trazado con lápiz, y en el centro una palabra escrita en mayúsculas: camino. El GPS estaba encendido y había registrado una ruta muy breve, de apenas 300 metros, pero con 17 vueltas sobre sí misma, trazando una figura perfectamente circular, imposible de recorrer a pie en tan poco espacio. El punto exacto donde se encontró la libreta coincide con el mismo punto final de la espiral de 2019. Coordenadas exactas, altitud exacta, entorno sin variaciones aparentes. 2 desapariciones, con 18 años de diferencia y una sola espiral. El informe fue archivado internamente como evento geodésico sin explicación topográfica y nunca se volvió a mencionar. Pero hay más. En una nota escrita a mano, adjunta al expediente, aparece un nombre: Miguel P. Ese nombre coincide con un miembro de Protección Civil que participó en la búsqueda de 2019, pero que nunca reconoció relación previa con el caso. Cuando se le preguntó años después, respondió: yo ya había estado allí, pero entonces no lo llamábamos desaparición, lo llamábamos eco. A raíz de esta revelación, se revisaron casos antiguos de personas desaparecidas en zonas próximas, sin explicación oficial. En al menos 4 informes, entre 1993 y 2007, la zona de desaparición se sitúa en un radio de menos de 2 kilómetros del centro de la espiral, todos con rutas breves, sin rastro físico, y en al menos 2 casos, con informes climáticos que registran bruscos descensos de presión atmosférica localizados, justo a la hora estimada de la desaparición. Los meteorólogos consultados no pudieron explicarlo. La presión no varía de forma localizada a menos que haya una causa física clara. Pero en esa zona ocurría. Un investigador retirado, experto en geografía subterránea, envió un correo anónimo tras conocer el caso. No dio datos, solo adjuntó una imagen, una fotografía satelital, sin fecha ni etiquetas, con el contraste alterado. En el centro, la zona de la Sierra de Olva, y sobrepuesta, una figura oscura, apenas visible, una espiral, de 47 vueltas, exactamente 47, como si alguien hubiera trazado una marca invisible que solo puede ser vista desde arriba, y solo si sabes dónde mirar. Desde entonces, varias personas que han visitado el área reportan lo mismo: pérdida de señal en un radio circular de 50 metros, sensación de haber caminado en línea recta, y al volver sobre sus pasos, encontrarse con sus propias huellas, desde el otro lado. En noviembre de 2023, un excursionista solitario envió un audio a un grupo de WhatsApp. Era de noche, y según su ubicación, estaba a menos de 500 metros del punto central de la espiral. El audio solo duró 11 segundos, y decía: he vuelto al punto de partida, pero esto no es donde empecé. Hay algo en el centro. No se mueve, pero está ahí. El audio se corta con una estática grave, y el teléfono nunca volvió a encenderse. Cuando todo parece encajar, algo dentro de ti empieza a preguntarse: ¿y si no es el lugar el que se mueve, sino nosotros? En 2024, un equipo de geofísicos se desplazó a la Sierra de Olva tras la difusión de los informes sobre desapariciones inexplicables. Su objetivo: verificar las alteraciones geológicas en la zona, pero lo que descubrieron fue algo que no debería existir. El equipo se centró en la parte alta de la sierra, alrededor de las coordenadas finales del GPS encontrado en 2019. Llevaban consigo instrumentos avanzados de medición magnética,
para investigar posibles anomalías geomagnéticas que pudieran explicar los extraños recorridos de las víctimas. Y lo que hallaron fue asombroso. A 4 metros del centro de la espiral, el medidor de campo magnético comenzó a registrar un pico inexplicable, un aumento en la concentración de energía electromagnética. Algo no natural. A la hora siguiente, un segundo sensor comenzó a vibrar de forma irregular, produciendo un zumbido grave, que se repitió cada 47 minutos. De nuevo, el mismo patrón. Las lecturas se registraron como anomalias de interferencia desconocida y fueron archivadas como error técnico, pero el equipo de geofísicos, en un impulso por desentrañar lo imposible, regresó a la zona el 8 de enero de 2025. Esta vez, montaron un dispositivo de escaneo que emitía pulsos magnéticos de alta frecuencia, una frecuencia de sincronización. A las 23:27, la señal se cortó. El dispositivo nunca se volvió a encender. En la misma fecha, un excursionista solitario subía por el Sendero de las Eras, una ruta que conecta las cumbres altas con la zona norte de la sierra. Era un joven fotógrafo y había estado documentando el paisaje. Tomó algunas fotos y luego comenzó a sentir una presión incómoda en su pecho. Era como si estuviera siendo observado. Algo estaba en el aire, algo lo seguía y no estaba solo. El joven envió una foto a su familia a las 22:45. La imagen mostraba un punto en el horizonte, un círculo oscuro, un vacío. La foto contenía una señal magnética en el fondo, visible en la parte superior derecha de la captura. Era una distorsión, como un eco, una alteración. La última comunicación del joven fue en voz alta: «Estoy frente al círculo». Nunca volvió a responder y la foto desapareció de su móvil al día siguiente. Su familia nunca supo cómo ni por qué. El equipo de rescate encontró su mochila cerca de la entrada al refugio, pero el rastro se perdía en la misma zona donde desaparecieron los senderistas de 2019. El patrón del círculo se repite cada 47 minutos, el mismo ciclo. Lo que comenzó como una simple anomalía magnética ahora parece una sincronización de fuerzas que se activa y desactiva, creando un ciclo cerrado de desapariciones. ¿Y si lo que está ocurriendo no es un fenómeno natural? ¿Y si es una estructura activa, una red de energía que encierra la Sierra de Olva y nos reorienta en un patrón que solo podemos seguir si somos sus víctimas? Un último archivo, una transcripción de un testimonio reciente de uno de los excursionistas que sobrevivió, fue filtrado a la prensa local. En su testimonio, dice: «Me quedé sin señal y entonces comencé a caminar en círculos. No había tiempo, no había dirección, no había salida, solo el círculo, que parecía repetirse. Yo no elegí, yo solo estaba ahí». La espiral sigue y nadie sabe cómo terminarla. Fin del expediente. ¿Y tú? ¿Te atreverías a buscar la espiral en la Sierra de Olva?